Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que siempre genera debate, suspiros y mucha emoción de Method Demir y Can Yaman. Hoy nos vamos a sumergir en esa supuesta, o no tan supuesta, relación que nos ha tenido en vilo a todos los que amamos las telenovelas turcas. Vamos a desmenuzar esa frase que encabeza este vídeo, de Method Demir: mi amor por Can Yaman es para siempre. Imperdible, ¿de dónde sale? ¿Es verdad? ¿Qué hay detrás de toda esta fascinación? Agárrense porque vamos a desenmarañar este misterio. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te suscribieras al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba contenido nuevo, y así no os perdéis nada de nada. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por el apoyo. Vuestro cariño es mi mayor motivación. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. De Method Demir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en nuestros corazones. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, fue innegable. La forma en que se miraban, cómo se complementaban, la chispa que saltaba. Era pura magia. Y claro, como suele suceder en estos casos, la ficción muchas veces se confunde con la realidad. Desde el primer momento en que Sanem y Can, sus personajes en la serie, se enamoraron, los fans empezamos a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, montajes y todo tipo de contenido relacionado con una posible relación entre Demet y Can en la vida real. Los rumores no tardaron en aparecer, que si se les había visto juntos fuera del set, que si compartían miradas cómplices en entrevistas, que si sus gestos lo decían todo. La especulación estaba a la orden del día. Y la verdad, ¿quién no se unió a la fiesta de la especulación? Era prácticamente imposible resistirse al encanto de esa pareja. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre se mostraron muy cautelosos al respecto. Nunca confirmaron ni desmintieron categóricamente una relación sentimental. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se admiraban mutuamente y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Una respuesta diplomática, por supuesto, que no hacía más que alimentar las esperanzas de los fans más románticos. Esa ambigüedad, esa puerta entreabierta, era precisamente lo que mantenía viva la llama de la ilusión. Era como echar leña al fuego. Entonces, ¿de dónde sale esta frase de Method Demir: mi amor por Can Yaman es para siempre? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No existe una declaración oficial de Method Demir confirmando este amor eterno. De hecho, la actriz nunca ha expresado abiertamente sus sentimientos por Can Yaman en esos términos. Y esto es crucial, porque aquí radica la diferencia entre el deseo y la realidad. Es la línea divisoria entre la fantasía y el mundo tangible. Es muy probable que esta frase sea una creación de los fans, un deseo ferviente proyectado en las redes sociales, un grito de esperanza de que ese amor de película se haga realidad. O quizás también podría ser una interpretación libre de alguna declaración ambigua que Demet haya hecho en el pasado, magnificada por el fervor popular. Es lo que ocurre cuando la gente quiere creer en algo con tanta fuerza. Las palabras se moldean, se interpretan y se adornan hasta crear una narrativa que se ajusta a sus anhelos. En cualquier caso, lo importante aquí es entender el fenómeno que hay detrás de esta fantasía romántica. La química entre Demet y Can fue tan poderosa, tan auténtica, que logró conectar con el público a un nivel muy profundo. Su historia de amor en Erkenci nos hizo reír, llorar, suspirar y soñar con encontrar un amor así en nuestras propias vidas. Nos transportó a un mundo de emociones intensas y nos hizo creer en el poder del destino. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? ¿A quién no le emociona ver a dos personas que parecen destinadas a estar juntas? Demet y Can representaron ese ideal romántico, esa conexión especial que todos anhelamos. Por eso, no es de extrañar que muchos fans se hayan aferrado a la idea de que su amor era real y que, de alguna manera, sigue vivo en el presente. Representaron la llama de la esperanza, la ilusión de un amor que trasciende la pantalla. Ahora bien, es importante recordar que tanto Demet como Can son personas individuales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos.
Demet Özdemir está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, y Can Yaman ha estado involucrado en otras relaciones sentimentales desde que terminó Erkencikus. Y aquí es donde debemos bajar de las nubes y enfrentarnos a la realidad. Debemos separar la ficción de la vida real. Aunque la llama del amor entre Sanem y Can siga brillando en nuestros corazones, es fundamental respetar la realidad de sus vidas personales. Idealizar una relación que nunca se concretó puede resultar perjudicial, tanto para ellos como para nosotros mismos. Podemos admirarlos, disfrutar de su trabajo, pero no debemos proyectar nuestras fantasías en sus vidas. Sin embargo, esto no significa que no podamos seguir disfrutando de su talento y de su química en pantalla. Erkencikus seguirá siendo una de las telenovelas turcas más queridas de todos los tiempos, y la actuación de Demet y Can siempre nos recordará el poder del amor verdadero, incluso si solo existe en la ficción. La serie es un tesoro que podemos seguir disfrutando, reviviendo esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar. Además, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras individuales. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su talento y su versatilidad, conquistando al público con cada uno de sus personajes. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en producciones italianas y demostrando su versatilidad como actor. Ha demostrado que su talento no tiene fronteras. Así que aunque el sueño de ver a Demet y Can juntos en la vida real no se haya cumplido, podemos seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, admirando su profesionalismo y celebrando sus logros individuales. Podemos seguir siendo fans de su trabajo, respetando sus vidas personales. En conclusión, la frase Demet Özdemir, mi amor por Can Yaman es para siempre, representa más un deseo colectivo que una realidad confirmada. Es un reflejo de la poderosa conexión que los actores lograron establecer con el público a través de sus personajes en Erkencikus. Es un homenaje a la magia del amor en la ficción y a la capacidad de las telenovelas para hacernos soñar. Es un grito de esperanza, un deseo ferviente de que el amor verdadero exista, incluso en la vida real. Pero al mismo tiempo es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y celebrar sus logros individuales, sin aferrarnos a fantasías que pueden resultar perjudiciales. No debemos perder de vista la realidad, ni proyectar nuestras ilusiones en sus vidas. Y aquí es donde me gustaría profundizar un poco más. El fenómeno de idealizar relaciones de actores en la vida real es algo que ha existido desde siempre. Desde los tiempos de Hollywood clásico, hemos visto cómo la química en pantalla se interpreta como un reflejo de un amor verdadero fuera de ella. Pero es importante recordar que actuar es un trabajo, y que los actores son profesionales que interpretan roles. Su trabajo consiste en hacernos creer que están enamorados, y si lo hacen bien, es porque son buenos en lo que hacen. En el caso de Demet y Can, su talento y su química fueron innegables. Lograron crear una conexión tan fuerte con el público que era fácil dejarse llevar por la fantasía. Pero es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla es una construcción, una representación. No es la realidad. Además, la presión que ejercen los fans sobre los actores para que estén juntos en la vida real puede ser muy dañina. Los actores tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No deberían sentirse obligados a complacer a los fans a costa de su propia felicidad. Por lo tanto, es importante disfrutar de las telenovelas y de las historias de amor que nos cuentan, pero sin perder de vista la realidad. Podemos seguir siendo fans de Demet y Can, admirar su talento y celebrar sus éxitos, pero respetando sus vidas personales y sin proyectar nuestras fantasías en ellos. En definitiva, el amor entre Sanem y Can seguirá viviendo en nuestros corazones, como un recuerdo de una historia que nos hizo soñar. Pero es importante recordar que es solo una historia, y que la realidad es diferente. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a comprender mejor el fenómeno que hay detrás de la fascinación por Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Can realmente tuvieron algo más que una amistad? ¿Cuál es vuestra escena favorita de Erkencikus? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderos. Quiero saber vuestras teorías, vuestras opiniones, vuestros recuerdos de la serie.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo y que le den like a este vídeo si les ha gustado. Compartid este vídeo. O con vuestros amigos y familiares que también son fans de Demet y Can. Compartid la chispa de Erkencicus. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la magia está en la ficción, pero la realidad es aún más hermosa. Hasta la próxima.